Magister. Ok, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Voy a dar inicio a esta sesión con todos los que están presentes también y creo que nadie más me falta, ¿no? Bueno, si es que hay alguien más, me escriben por favor en el chat correspondiente. Aquellos que acaban de ingresar, anoten su nombre completo de participación del día de hoy. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy son sistemas de gestión de calidad, ¿no? El sistema de gestión de calidad es muy importante dentro del proceso mismo con referente a los requisitos que se van presentando para una parte de integración de los inputs y los outputs que corresponden al producto saliente. Es bien importante tomar en cuenta al respecto dentro del sistema de gestión de calidad para una mejora continua en la que se desea, por sobre todo en la misma aplicación y por sobre todo la complementación de los requisitos fundamentales que acreditan a una determinada carrera o programa. Dentro de la gestión justamente tomamos en cuenta las responsabilidades desde la dirección misma con respecto a la gestión de los recursos dentro de la institución, la realización del producto o servicio que se va ejecutando y la medición del análisis de mejora. En base justamente a un análisis situacional de contexto con respecto a una autoevaluación, una evaluación externa o par de externos, en este caso para la satisfacción misma del cliente y obtener justamente un producto, en este caso que tome en cuenta ciertas características en base a la visión, a la misión institucional. Tomamos en cuenta a partir de esto algunos elementos fundamentales con respecto y como objetivo general corresponde justamente en esta unidad identificar las características del sistema de gestión de calidad mediante el análisis de la familia de la norma ISO 9000. Ahí se tiene justamente en la plataforma un foro y una tarea que recientemente lo voy a activar correspondiente a esta semana número 2. Bueno, para iniciar tomamos en cuenta dentro de antecedentes que las instituciones de educación superior en la actualidad se encuentran en un desafío incertante en ese mundo complejo hacia nuevas exigencias del profesionalismo y por sobre todo las competencias asociadas justamente al contexto. Hoy en día justamente tomamos en cuenta las cuatro dimensiones y cada universidad pública y privada toman en cuenta justamente aquel modelo educativo por competencias que corresponde justamente al saber, hacer, ser y convivir y con ello suman justamente tareas pedagógicas que incidan en una eficiente gestión institucional a través justamente de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente el mejoramiento continuo es muy importante desde un enfoque de estrategia que constituye una serie de programas de acción que van desplegando justamente los recursos para lograr objetivos completos. La mejora continua debe ser en base a la seguridad de la estabilidad del proceso educativo e institucional, por sobre todo dentro de la educación superior universitaria. Tomamos en cuenta algunas acciones preventivas, correctivas, de análisis de satisfacción de los clientes para este tipo de mejora en las instituciones educativas. Bueno, existe obviamente un orden jurídico normativo de cada una de las instituciones, tanto públicas y privadas. Pues sobre todo nos vamos a abocar a la normativa del estatuto orgánico de las universidades, ¿no? Que corresponden y son parte integrante de la CV, en medir justamente aquellos parámetros que satisfacen para la acreditación de una determinada carrera o programa. Para Alan Scott observa justamente de forma similar a proveedores y servicios públicos, las universidades deberían ser expuestas simultáneamente tanto a las disciplinas del mercado como sistemas estrictos y transparentes de rendición. En ese sentido, tomamos en cuenta que dentro de las instituciones, tanto del sector público como del privado, no son como las otras organizaciones. Es decir, tienen otro tipo de procesos en realidad para la satisfacción misma bajo las normas ISO 9001. Por lo general, hoy en la actualidad, la ISO 9001-2015. Tomamos en cuenta que las instituciones de educación superior contemplan una prioridad de gestión de calidad y para poder concretar ese tipo de gestión de calidad de alto nivel para estas organizaciones, por sobre todo las que se toman en cuenta desde IPNORCA, dentro de las organizaciones empresariales, industriales, pero por sobre todo tomamos en cuenta desde una perspectiva de cumplimiento de requisitos.
Por lo general, el concepto de calidad va aplicado justamente a la educación superior y asocia el éxito que se tenga con respecto a los egresados en el mercado laboral. Es decir, los interesados en recibir una educación superior con calidad esperan que el conocimiento y la formación recibidas estén en concordancia de esas habilidades, competencias demandadas en el área laboral. En este caso, la calidad de la educación superior continúa siendo uno de los principales retos que enfrenta cualquier país, y en caso particular en Bolivia, como es esta situación muy importante, ya que existe una mayor competitividad dentro del ámbito de la nueva economía, más aún estas situaciones de la pandemia, que sí ha afectado a varios países a nivel mundial. Pero bien importante tomar en cuenta que la estructura del sistema de gestión de calidad se toma en cuenta los siguientes elementos principales. El manual de la gestión de la calidad, que está incluido justamente en la política de la calidad, los procedimientos, las instrucciones de trabajo y finalmente los registros y formatos que cada universidad, según la normativa general propuesta por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la CUB. En este caso tomamos en cuenta, en primer lugar, definir qué significa sistema. Formalmente sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, es decir, hablamos de sistema, en este caso que están concatenados, ¿no? Un grupo de elementos que están juntos, no dispersos, sino más aún que están interrelacionadas o relacionadas entre sí, que se van realizando justamente un trabajo colectivo y de equipo. Entonces, un sistema de gestión de calidad significa disponer una serie de elementos como procesos, manuales de calidad, procedimientos de inspección y de ensayo, instrucciones de trabajo, plan de capacitación, registros de calidad, etcétera. Entonces, todo funcionamiento en equipo puede producir bienes y servicios de calidad requerida. Entonces, un sistema de gestión de calidad debe de unir armónicamente y coherentemente las diversas áreas de actividades de instituciones de educación superior. Actividades que son partes del diseño organizacional de la institución, de las innovaciones generadas bajo los nuevos enfoques administrativos. La cultura de la acreditación, todo ello informado, armonizado con una política de calidad. Por lo tanto, el sistema de calidad se define como aquel conjunto de políticas, objetivos, procesos, documentos y recursos que conducen a la seguridad de la calidad, no solo del producto, sino de la organización como un todo. Vale decir, busca la máxima satisfacción de los clientes o de los usuarios. Por lo tanto, el sistema es aquel conjunto de actividades relacionadas, interaccionadas entre sí, ordenadas, que permiten establecer una metodología de responsabilidades de los recursos necesarios para el logro de esos objetivos planificados que obviamente están en los PDIs, ¿no? en los planes de desarrollo institucional universitario. Entonces, de acuerdo a la política de la calidad de la organización, elementos que se adscriben en el siguiente gráfico. Este es un sistema de gestión de calidad en base a un enfoque piramidal. En el primer parámetro se toma en cuenta el manual de calidad, en el segundo el manual de procedimientos y finalmente la auditoría correspondiente. ¿Qué contiene el manual de calidad? Son las políticas de calidad, la organización de responsabilidades, políticas de áreas, el qué y el cómo. El manual de procedimientos son procedimientos generales, instrucciones de trabajo, los registros, ahí toman en cuenta una base de datos de información. Y por sobre todo la auditoría corresponde al sistema de gestión de la calidad, el cumplimiento de requisitos en base a los parámetros internacionales ya definidos. Pero a partir de cada, va a depender mucho de cada institución de educación superior, ¿no? Lo que se expresa justamente en este gráfico son los diferentes sistemas existentes en la unidad, inclusive en la que deben crear motivos de, y es bien importante, la autoevaluación y la acreditación. Para poder obtener una acreditación se requiere justamente un proceso de autoevaluación. La autoevaluación es justamente el diagnóstico, la radiografía institucional de un programa o carrera. El manual de la calidad, como se puede observar en el siguiente gráfico, corresponde al alcance del sistema de la gestión, los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad, la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad.
servir justamente como una referencia de implementación del mismo. Estos documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad deben controlarse y es necesario contar con procedimientos escritos a cómo crear y autorizar el uso de documentación. Como se puede observar, los procedimientos documentados para, ¿no?, aprobar documentos antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos, identificar los cambios y estado de revisión de los documentos, asegurar que los documentos estén disponibles para el uso, asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables, prevenir el uso de documentos obsoletos. Esta es una parte muy importante, ya que muchas universidades públicas autónomas no tienen registrados, ¿no? La gran mayoría, por las situaciones de las TICs, probablemente no hayan utilizado muy bien o no lo hayan gestionado, no lo tienen muy bien documentado, ¿no? La parte digital documental de cada uno de los clientes, que obviamente son los universitarios, ¿no? Los registros tanto del plantel estudiantil, docente, administrativo. Entonces, esta documentación es muy importante para realizar justamente una autoevaluación y poder acceder justamente a una acreditación a futuro. Los registros son un tipo especial de documento, por sobre todo la información que produce dentro de este sistema de calidad, ¿no?, a la hora de almacenarse, ya sea en papel o en sistema informático, como ser, por ejemplo, los resultados de algunos ensayos, de algunas autoevaluaciones, informes de aprobación, informes de auditoría, datos de calibración, etcétera. Esto debe ser justamente accesible para la disposición del cliente, más aún para la comitiva, que es justamente una comitiva evaluadora, que sí debe de tener el acceso correspondiente a los documentos, a los registros para su autoevaluación positiva. Entonces, los registros deben establecer de manera y dar evidencia a la conformidad de requisitos, vale decir, si yo como comisión evaluadora quiero realizar justamente la evaluación de una determinada carrera, voy revisando justamente, ¿no?, los registros que contemplan de manera, en este caso, ya sea digital o tangible, y que estos cumplan justamente, ¿no?, cada uno de los indicadores que corresponden a la misma evaluación, al procedimiento en realidad. Entonces deben ser identificables. Este procedimiento toma en cuenta, ¿no?, por sobre todo, y esta es la primera parte, ya que no muchas universidades los tenían justamente, ¿no?, de manera digital, sino más aún de manera tangible, en papel en realidad. Entonces, mucha documentación también, probablemente no falta alguno que otro dentro del sistema mismo de registros, se pueda perder algún determinado documento de determinado estudiante, ya sea título de bachiller, ya sea el certificado de nacimiento, entre otros requisitos que son muy importantes antes del ingreso a una determinada carrera, en ese proceso mismo de ingreso a la universidad. Entonces, la documentación fundamentalmente es muy importante, y a partir de eso constituye un elemento central dentro del proceso de gestión universitaria. Y la gestión universitaria en estos tiempos no son las mismas, han cambiado justamente, y la que debe de contemplar es la formación profesional y la educación posgradual. La educación posgradual con respecto a la investigación científica, tecnológica y técnica, y la extensión universitaria, que en realidad no hay mucha investigación científica, se está perdiendo más aún en esta parte, ya que la gran mayoría de los estudiantes, y son pocos en realidad, que realizan justamente una tesis de investigación, realizar una redacción de artículos científicos, pero obviamente que estén avalados por una comisión académica de cierta revista internacional. Entonces, es decir, que el sistema de gestión de calidad en una universidad debe tener un enfoque más aún integrador, que incluye todos los procesos que corresponden a la misión social de la universidad, tanto aquellos que representen vías de control de calidad, como los procesos de acreditación, las acciones o componentes del plan de trabajo metodológico, el funcionamiento de órganos asesores y colectivos de dirección. Ahora vemos lo que son los modelos de normas ISO 9000. Estas normas no definen cómo debe ser el sistema de calidad, y está remarcada ahí, ¿no?, de una determinada organización, en nuestro caso particular la universidad, sino que fija requisitos mínimos que deban de cumplir los sistemas de gestión de calidad,
Y dentro de esos requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permita a cada organización e institución definir su propio sistema de gestión de calidad, de acuerdo a sus características particulares. En este caso tomamos en cuenta justamente estos requisitos, ya que cada institución universitaria, ya sea por ejemplo la privada, a diferencia de la universidad pública, no necesariamente tienen las mismas, ¿no? Es decir, las privadas necesitan más, en este caso, más documentación al respecto de las universidades públicas autónomas o simplemente las universidades públicas. Entonces, tiene otro tipo de connotación. La historia misma de las normas ISO corresponde inicialmente, ¿no? ISO, que significa Organización Internacional de Normalización, que nació en 1926 con la Federación Internacional de Asociaciones de Estandarización Nacionales, ISA, pero ha sido suspendida justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra se le propuso parte de una comitiva justamente de coordinadores de estándar de las Naciones Unidas. Pero en octubre de 1946, delegados de ISA y de 25 países se reunieron en Londres y que han decidido unir fuerzas para crear la nueva Organización Internacional de Normalización. Una nueva organización comenzaría oficialmente a operar desde el año 1947. Por lo que la ISO tiene algunas características de ámbito general. Como por ejemplo, es una ONG, organismo no gubernamental, que no es parte de la ONU. Tiene actualmente representación de membresía de 120 países. En este caso, en Bolivia, el miembro es IPNORCA. Tiene en este caso, tiene comités especializados que realizan una revisión constante sobre las normas emitidas. Todas las normas desarrolladas por la ISO son de carácter voluntario. No existe una forma de presión a su aplicación. Las normas con consenso justamente internacional entre expertos. Aquí se tiene un cuadro de organismos de certificación, como por ejemplo en Colombia, INCOTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas de Certificación. En Argentina es el Instituto Argentino de Normalización, IRAM. En Bolivia, como hemos mencionado, IPNORCA, Instituto Boliviano de Normalización de la Calidad. Asimismo, en Ecuador se tiene al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN. En Venezuela, el Fondo para la Normalización y Certificación de Calidad, Fondo Norma. En Brasil, la Fundación de Carlos Alberto Banzolini. En España, la Asociación de Español y a Normalización, en caso de certificación. En Francia, Asociación Francesa para la Seguridad de la Calidad. En Alemania, Asociación Alemana de Calidad. En Hong Kong, Agencia para la Calidad de Hong Kong. Y Japón, Organización de Aseguramiento de la Calidad en Japón. Entonces, estas son algunas fuentes de instituciones que representan a la ISO y tienen derecho a utilizar diferentes parámetros, normas e imágenes de diversos sistemas de gestión de calidad. Ahí se tiene justamente el logo correspondiente de la ISO, que es dada en más de 120 países alrededor del mundo. Ahora hablamos un poco de la ISO en Bolivia. ¿Qué ocurre? La institución representada por la ISO es justamente el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IPNORCA, y debe considerarse la incidencia en su creación y estructura y la misma naturaleza. Es así que desde 1959 toman en cuenta justamente toda la evolución misma de la normativa ISO, ¿no? Que hasta hoy en día, justamente desde septiembre de 2015 hasta hoy en la actualidad, se van verificando, ¿no?, la versión actualizada, en realidad una segunda versión actualizada de la normativa ISO 9001. El Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación fue creada mediante la legislación nacional en Bolivia, que ha sido creado justamente para promover la calidad y la competitividad del sector productivo en productos y servicios. En este caso, tomamos en cuenta justamente las entidades que deben de proponer, coadyuvar y organizar en base a IPNORCA y Metro OVA. El organismo boliviano OVA, en este caso, es decir, el organismo boliviano de acreditación, otorga el reconocimiento formal a un organismo en su competencia técnica para una función de ser
como ser inspección, ensayos, calibraciones o certificaciones. La acreditación se ocupa de la evaluación de competencias de estos organismos. Y Metro, en este caso, es responsable de la custodia, del mantenimiento de patrones nacionales de medición a través de implantación de estructuras petrológicas básicas acorde a exigencias de la industria y del comercio, en este caso nacional. El Instituto Boliviano, IBNOR, que en este caso es una entidad privada sin fines de lucro, creada por el decreto supremo 23498, funciones actualizadas, que hasta hoy en día es responsable de la normalización y certificación de productos, procesos y servicios de calidad. Dentro de las certificaciones están de dos tipos en realidad, ¿no? Certificación de productos con sello IBNORCA, son por ejemplo certificación de producto por lote, certificación de sistema de gestión de calidad ISO 9001, certificación del sistema de gestión ambiental, que es la ISO 14001, la certificación de costos de producción. IBNORCA tiene a su cargo dos pilares fundamentales de calidad: normalización técnica y la certificación de calidad. Es la única institución que representa a la ISO en Bolivia, con plena responsabilidad y derecho y utilización de medios. Entonces, la familia ISO 9000 confluye justamente aquel proceso evolutivo, ¿no? La ISO 9000, el sistema de gestión de calidad, la primera de estas contempla los fundamentos y el vocabulario correspondiente. En este se define términos relacionados con la calidad. En la ISO 9001 toman en cuenta también los requisitos, es decir, establece los requisitos mínimos que debe cumplir la gestión de calidad. En la ISO 9004 toman en cuenta directrices para la mejora del desempeño, persiguiendo obviamente la mejora continua del sistema de gestión de calidad. La ISO 9001 del 2000 utiliza un enfoque más orientado a procesos. Un proceso es un conjunto de actividades, ¿no?, que utiliza recursos humanos, materiales y procedimientos. Por otro lado, la normativa ISO 9001 de 2015 parte de la identificación de la organización misma del contexto. Asimismo, toma en cuenta intereses tanto internos como externos para afectar a su gestión de calidad o la capacidad de organización para cumplir los resultados previstos. Es decir, que significa una mayor comprensión de necesidades y expectativas. Por lo tanto, el enfoque de la familia de normativas, en este caso ISO 9000, trata de establecer lo que es justamente un sistema de gestión de calidad que agregue la satisfacción al cliente. Bien importante con respecto no solamente a la parte del producto, ¿no?, o servicio, sino va a depender mucho de las nuevas ediciones de la normativa ISO 9000. Se sustituye en el concepto de aseguramiento de la calidad en más amplio sentido. Una entrada de proceso, justamente tenemos el input y el output, el proceso correspondiente con respecto al uso de recursos humanos, los procedimientos, los recursos materiales y entre otros. La entrada de proceso puede ser elementos materiales, como ya se han mencionado, documentos, información, entre otros, pero de forma análoga, la salida del proceso puede ser también productos materiales, información, recursos humanos, servicios. En general, la salida de un proceso alimenta a un proceso cliente y la entrada a un proceso es la salida de un proveedor, ¿no?, proceso proveedor. En este caso tomamos en cuenta otro tipo de proceso y proceso cliente. Un proceso puede estar integrado por varios procesos, como en el siguiente gráfico podemos observar procesos interrelacionados, ¿no?, con respecto a una entrada, proceso 1, 2, 3, 4, en las que se desee, ¿no? Y este tipo de procedimientos son justamente las que están relacionadas con el flujograma de cada una de las instituciones. En general hay más de una entrada y puede haber más de una salida. Frecuentemente una de las salidas puede ser del mismo proceso y esto se llama retroalimentación, como es en este caso. Tenemos un input de proceso y de salida correspondiente, pueden ser dos, y probablemente una de ellas pueda ser justamente una retroalimentación en base a cierto tipo de requisitos o cumplimiento de requisitos. Entonces, un sistema de gestión de calidad es un sistema en el cual los elementos son procesos. La ISO 9000 del 2000 visualiza, por ejemplo, el sistema de calidad como un conjunto de procesos. Ahí tenemos justamente lo que es requisitos del producto, a partir obviamente del sistema de la gestión de la calidad con respecto al producto en base a clientes. Entonces, este proceso ingresa, ¿no?, los requisitos de un producto
y se obtiene el producto que cumple requisitos y la satisfacción del cliente. A su vez, este sistema de gestión de calidad, conocido como el integrado, toma en cuenta justamente, ¿no?, la integración mediante procesos. Las primeras menciones del sistema surgen a partir de las normas ISO, que se han extendido hasta hoy en día, adoctrinadas también en base a principios citados bajo un cierto tipo de modelo de calidad. La CONEAU, que es justamente el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Los modelos de gestión tomados en cuenta corresponde a lo siguiente. El producto es justamente formando al cabo del proceso de formación profesional, ¿no?, el egresado, el insumo al inicio del proceso de la formación profesional. Los clientes correspondientes al empleador del formando egresado, justamente la sociedad, ¿no?, los propios servicios que se tomen en cuenta, la institución que demanda resultados a la investigación en la sociedad. El proceso corresponde justamente a aquel principal, ¿no?, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, probablemente servicios administrativos dentro de la institución, y como mercado es justamente, ¿no?, el ámbito laboral de cada una de las carreras, ¿no?, si es administrador, economista, ingeniero, en base al perfil profesional correspondiente. Entonces ambos confluyen justamente en un cierto tipo de diseño, ¿no?, en el que se contempla una mejora continua del sistema de gestión de calidad. Primero es bien importante tomar en cuenta un estudio de la demanda social en base a empleadores y egresados, ¿no?, el perfil del egresado, el proyecto educativo en base a la malla curricular, los contenidos, si cumple o no se cumple justamente las cargas horarias, los créditos, la documentación misma y entre otros. El proceso mismo desde la pedagogía y obtención mismo del nuevo profesional en este caso, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje, de desarrollo de actividades dentro del mismo sistema para una mejora continua, porque requerimos justamente hoy en día profesionales, ¿no es cierto?, profesionales que puedan en este caso, puedan afrontar la realidad, ¿no?, que puedan justamente tener mayor visión, que sean más propositivos, con proyectos que sí puedan coadyuvar a la sociedad misma, y que reflejan justamente, ¿no?, en ese conglomerado justamente, y no son muchos en realidad los egresados de las diferentes universidades, son pocos los titulados, y si es que hacemos una selección misma, ¿no?, bajo modalidades de probablemente excelencia, examen de grado, trabajo dirigido, proyecto de grado o tesis. Entonces, el mercado es bien importante ver justamente a partir de ese tipo de estudio de la demanda. En principio, las normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican elementos que deben integrar, ¿no?, los elementos, estamos hablando de los procesos en realidad, ¿no?, que deben integrar el sistema de gestión de calidad de una organización. Ojo, aquí estamos tomando en cuenta organización como la universidad. Algunas versiones de la ISO 9000 han tenido una constante mejora y atención, ¿no? Por ejemplo, la ISO 9001 de 1987 es la versión original. En la 94 se tiene una primera revisión del modelo original. En el 2000, en el año 2000, la segunda revisión del modelo. En el 2008, la tercera revisión del modelo original. Y en la 2015, la cuarta revisión del modelo original. Como podemos observar, aquí se tienen algunos cambios en relación a las versiones de la ISO 9001, ¿sí? En la primera, por ejemplo, se denominó modelo para el aseguramiento de la calidad en desarrollo, diseño, servicio, producción e instalación. Es un análisis global del sistema de calidad. Fundamenta el concepto de calidad. En una primera, toman en cuenta, ¿no?, una revisión, no hubo muchos cambios profundos, solo más conceptuales. En una segunda, se han incorporado fondos, en este caso, en el cambio de nombre, que es conocido como Sistema de Gestión de la Calidad, requisitos. En la tercera ha sido la mejora de la consistencia de la norma de la gestión ambiental ISO, ahí 14001 de la 2004, y en cual inserta también algunas mejoras de calidad de requisitos en la ISO 9001-2008, que genera una amplia gama de pasos para la aplicación basada en los 8 principios, ¿no? La cuarta revisión toma en cuenta y enfatiza una nueva percepción en base a 10 principios, ¿no? Entonces se insertan 2 principios más
de gestión de la mejora continua, realizar un nuevo enfoque de riesgos y objetivos en las empresas. Entonces, en la ISO 2008 han sido reprobadas y publicadas oficialmente, aprobadas en realidad el 15 de noviembre del 2008. Dentro de algunas ventajas fueron aumentar satisfacción de sus clientes, identificar y reducir costos por deficiencia en los procesos, demostrar una cultura de trabajo. Es la base del sistema en realidad, ¿no? Es la base del sistema de gestión de calidad, la ISO 9001-2008. En esta figura podemos observar la ISO 2008 con respecto a fundamentos, objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones. Con respecto a los requisitos generales dentro del sistema de gestión de calidad, requisitos específicos, responsabilidad de la dirección, recursos, ¿no? La gestión de recursos, realización del producto, medición y análisis de la mejora, que son justamente los componentes que toman en cuenta, ¿no? Que en la anterior, en la unidad número 2, se han mencionado. La ISO 9001-2015 en su actualización justamente ha sido dada en la gestión 2015, enmarcada en algunas mejoras, ¿no? Y se ha publicado el 23 de septiembre. Contiene también cambios importantes para su incorporación. Esta versión puede ser implementada en organizaciones, aunque existe un periodo de transición de 3 años especialmente relevante en aquellas que tengan certificado vigente. Tomamos en cuenta desde la estructura de alto nivel de normas del sistema de gestión. ¿Cuál es esa estructura? En el punto número 1 está el objeto o campo de aplicación. En el punto número 2, las referencias normativas. En el punto número 3, términos y definiciones. En el punto número 4, contexto de la organización. En el quinto, el liderazgo. En el sexto, la planificación. Séptimo, el apoyo. En el octavo, la operación. El noveno, evaluación del desempeño. Y finalmente, en el punto décimo, la mejora. Entonces, la actual versión de la ISO 9001-2015 tiene estos 10 principios, ¿no? 10 principios que antecesoran justamente a la versión 2008, que solamente tenían 8 principios. Entonces, hay una diferencia entre estas normativas que han mantenido justamente cierto tipo de enfoques en relación a la misma evolución. En este caso tomamos en cuenta un enfoque de cumplimiento de requisitos normativos, legales y operativos en la ISO 2008, 9001-2008. En la ISO 9001-2015 el enfoque de cumplimiento es importante para el negocio, la organización, su contexto y las partes interesadas. Por otro lado, aquí hay una formación, información, enfoque del saber y hacer. En la ISO 2015, por ejemplo, es liderazgo, las competencias, toma de conciencia y comunicación. Es un enfoque a querer. Acciones preventivas se toman en cuenta en la ISO 2008. En la 2015, un enfoque de gestión de riesgos y objetivos y acciones según matrices de materialidad. Aquí contempla un manual de procedimientos, documentos y registros. En la 2015, una información documentada, no solamente de manera tangible, sino de manera digital. Control de compras, y aquí tenemos control de bienes y servicios provisos, exactamente, ¿no? En la relevancia de la cadena de valor. Puede existir algunos riesgos de negocio en esta concepción, aunque aplica una nueva versión en la ISO 9001-2015 que plantean riesgos latentes. Uno de los riesgos justamente en estas situaciones de la pandemia, vista así como una empresa, ha sido justamente, ¿no?, la deserción misma de varios estudiantes universitarios, ¿no?, que en realidad no tenían justamente el acceso, probablemente por recursos económicos, el acceso a internet, ¿no?, gratuito. Entonces era necesario justamente tener el acceso a internet, ser parte, en este caso ingresar a plataformas virtuales, trabajar con algunas aplicaciones y entre otros. Entonces ha habido una mayor deserción, por sobre todo por las situaciones de la pandemia, ¿no?, que ha generado justamente grandes cambios y muchas dificultades. En realidad ha sido un riesgo en realidad para la universidad, un riesgo en el sentido de que sí ha bajado justamente, ¿no?, la cantidad, en este caso, de recursos económicos que ingresan justamente lo que es justamente la parte de no solamente del TGN o el IDH, sino también los recursos propios de cada universidad pública. Entonces tomamos en cuenta también algunos cambios de las normativas y es bien importante considerar
que a partir de la ISO 2008 y la 15 contempla justamente estos principios fundamentales. Como existen estos 10 principios fundamentales, de la misma forma, la universidad tiene justamente 10 indicadores fundamentales para su acreditación y por sobre todo el cumplimiento de estos indicadores, que es muy importante para obtener justamente una carrera ya que sea acreditada o programa, que lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Análogamente a este. Entonces hay muchas diferencias que se sitúan en puntos de aplicación desde el principio 4. Por otro lado, el periodo de transición para la certificación. No olvidemos que certificación y versus acreditación son dos cosas distintas y diferentes, que lo voy a mencionar más adelante. Aquí tenemos justamente la publicación de la normativa internacional ISO en septiembre de 2015 y hasta el inicio justamente de la transición de 3 años toma en cuenta justamente el poder actualizar conceptos y principios, ¿no?, de la certificación de la ISO 9001, que, que otorga justamente un periodo de caducidad a las que no realicen tal proceso de transición de una versión a otra. De la misma forma, las carreras que estén acreditadas tienen un tiempo límite en realidad, ¿no?, de acreditación. Llegado el tiempo límite, aproximadamente de 6 años, nuevamente tiene que hacer, ¿no?, la renovación misma de la acreditación en ese proceso. Entonces ahí está justamente enmarcado, ¿no?, dentro del modelo académico universitario, dentro del estatuto orgánico de la Universidad Boliviana. Entonces, bien importante tomar en cuenta la actualización misma de la acreditación. La certificación obviamente correspondiente a los productos que emiten justamente, ¿no?, determinadas empresas. La acreditación correspondiente a las instituciones que ofrecen servicios justamente y los productos son profesionales en este caso, ¿no?, desde un ámbito académico. Conceptualizamos también el modelo académico del sistema de la Universidad Boliviana. Obviamente un rol que toma en cuenta un cogobierno docente estudiantil bajo una misión y visión aprobada justamente en el 11º Congreso de la Universidad Boliviana. Y tenemos justamente en el 12º Congreso, ¿no?, algunas documentaciones importantes. Un modelo académico es una representación ideal, ¿no?, de referencia que contempla una estructura sistemática de funcionamientos en base a principios, fines y objetivos, que ordena, regula e integra funciones sustantivas de la Universidad Boliviana para la formación integral de profesionales en cumplimiento al cargo social y contribuir al desarrollo del Estado. Por lo tanto, un modelo académico es el documento que guía la realización de actividades propias de la universidad, cumplir su misión institucional, su importancia y la necesidad toman en cuenta respecto al crecimiento institucional, por lo cual el modelo académico va a permitir la consolidación de la identidad y la posición misma de cada una de las universidades. Si ustedes han podido observar en el foro que se ha contemplado como pregunta, cuáles son las tres principales en el caso, ¿no?, universidades que están tomadas en cuenta, ¿no?, ese tipo de ranking a nivel Bolivia. Entonces el modelo confluye también, ¿no?, a partir de la misma aplicación, que constituye también un referente, ¿no?, que dichas universidades sean parte o hayan aún mejorado constantemente en base a diferentes parámetros de su evaluación. Tomamos en cuenta el esquema del modelo académico dentro de las instituciones de educación superior como una de las principales preocupaciones, ¿no? En realidad el entorno social y productivo va adoptando justamente modelos para lograr este redimensionamiento. El sistema de la universidad ha organizado un desarrollo que contempla desde los ámbitos local, regional, nacional. Desde un enfoque que es de manera integral de la educación a partir de condiciones concretas de cada universidad, considerando su relación y entorno. Y partiendo justamente, ¿no?, de los compromisos de pertinencia, cobertura y calidad con los usuarios internos y externos. Se debe tomar en cuenta la proyección integral y sistémica, como se puede observar en la figura número 14, el modelo académico del sistema de la Universidad Boliviana. Tomamos en cuenta justamente como parte en el mismo modelo de desarrollo nacional, obviamente a partir del gobierno, ¿no?, a partir de la empresa, de la sociedad, los actores principales dentro de la gestión de la política económica, social y cultural.
a partir de la visión y la misión que contempla el modelo académico, en base a fundamentos filosóficos, sociales, económicos, políticos, fundamentos epistemológicos, fundamentos pedagógicos, fundamentos psicológicos, que tiene unas estructuras en base a una estructura normativa, organizacional, estructura académica y una estructura de la currícula. El Plan Nacional de Desarrollo, en este caso, universitario, toma en cuenta desde la formación de pregrado, la formación de posgrado, la investigación científica, la interacción social, la gestión administrativa y las relaciones internacionales. Que cada una de las universidades que van tomando y van a ser acreditadas vayan correspondiendo justamente bajo una línea de compromiso con otras instituciones de educación superior externa, en este caso a nivel internacional. Y a partir de eso, la evaluación misma dentro del sistema de la universidad contempla justamente la acreditación. En ese sentido, se toma en cuenta algunos elementos analíticos, como ser la relación universidad-estado, el estatuto orgánico, fundamentos del modelo académico, estructuras de gestión, el plan de desarrollo universitario, evaluación y acreditación, que es el punto más importante. En ese marco de referencia se permite justamente, ¿no?, que las universidades puedan reajustar procesos académicos en términos epistemológicos, en este caso metodológicos, teóricos, operativos, para la formación profesional. Entonces, la organización y la gestión institucional va a ajustarse necesariamente a un modelo académico. En este caso, nosotros estamos enmarcados desde el modelo académico de la universidad pública autónoma. Efectivamente, el modelo contempla en el artículo 60 la Reunión Nacional de Evaluación y Acreditación, la RENEVAC, es la instancia técnica especializada de definir justamente políticas de evaluación y acreditación. El artículo 61 del mismo estatuto corresponde justamente a realizar por lo menos una vez cada 2 años, va a ser convocada justamente por la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación. La sede será rotativa. Y el artículo 62 menciona que participarán de la Reunión Nacional de Evaluación y Acreditación el Secretario Nacional de Evaluación y Acreditación, el director de evaluación de acreditación de cada universidad. Y este es muy importante en realidad, ¿no? No muchas universidades tienen, ¿no?, el departamento, ¿no?, el departamento de la Dirección de Evaluación y Acreditación, como por ejemplo la Universidad Pública del Alto, no tiene un departamento. Entonces es necesario, ¿no?, de aquí a futuro, tal vez de aquí a 5 años o 10 años, quién lo sabe, si puedan crearse justamente un departamento para la evaluación y acreditación de las diferentes carreras universitarias. Entonces son atribuciones también de la Reunión Nacional de Evaluación y Acreditación: formular políticas, estrategias, planes de evaluación y acreditación, promover la gestión de la calidad, aprobar los programas y los procesos de evaluación externa y acreditación, presentados obviamente por las universidades, organizar eventos nacionales y técnicos especializados para fortalecer y consolidar el sistema, difundir los resultados de procesos de evaluación externa y acreditación, establecer algunas políticas de seguimiento de los procesos, proponer y actualizar marcos de referencia, promover convenios nacionales e internacionales, que esto es justamente el Departamento de Relaciones Internacionales, que cada una de las universidades tiene justamente, ¿no?, para poder coadyuvar y gestionar justamente la acreditación para los cambios, en este caso invitaciones a becas al exterior, de estudiantes profesionales que puedan ir, ¿no?, y aún más formarse en otras universidades a nivel latinoamericano o a nivel internacional. Va a depender mucho también cómo vaya realizando, ¿no?, estas relaciones internacionales, que sí pueden ayudar justamente a la universidad y que se puedan enviar profesionales, ¿no?, para realizar sus posgrados tanto a nivel de maestría y doctorado. Gestionar asesoramiento y apoyo ante instituciones y organismos nacionales e internacionales especializados. Por lo general es bien importante tomar en cuenta de este segundo congreso de las universidades la licenciatura, ¿no?, el tipo de años ya de 4 a 5, dependiendo justamente de la especialidad y la carrera, los semestres de la misma forma, las horas en el caso, ¿no?, las horas académicas tomadas en cuenta, ¿no?, es bien importante, y las modalidades de graduación que correspondan. El esquema de la función profesional.
tomamos en cuenta desde una dimensión pedagógica y la dimensión curricular. La formación integral implica la inclusión de innovaciones dentro de la educación como una formación. Este es, por ejemplo, un esquema de la función de formación profesional que contempla en relación a la parte del entorno, ¿sí? Estudiante que ingresa, ¿sí? Tenemos ahí un entorno interno con respecto a ciertos principios que norman la institución universitaria en base a entorno interno y principios desde una dimensión de la formación. ¿Cuál es el enfoque de la formación profesional? ¿Qué características va a tener el profesional? Una dimensión pedagógica, ¿no? El enfoque pedagógico, el proceso formativo y evaluación, tecnologías de la información. En una dimensión curricular, características del currículum, cuál es el perfil profesional, cuál es el diseño, ¿no?, de currículum, la internacionalización, si existe una evaluación curricular, sistemas de créditos. En una dimensión de formación y actualización docente, cuál es ese perfil del docente, qué programas de formación y actualización docente existe dentro de la institución, intercambio y vinculación, realizan o no producción intelectual, desarrollo de posgrado en la formación docente, categorización docente en base a estudios, ¿no?, a los grados que se vayan obteniendo. La dimensión de la gestión de la academia con respecto a programas de bienestar estudiantil, seguimiento a egresados, el liderazgo, sistema de interrelaciones, modelo de autoevaluación. A partir de ese entorno corresponde justamente todo ese profesionalismo, ¿no? Obtenemos el producto, ¿no?, el profesional que egresa. Entonces este es un esquema de un modelo de función de formación profesional que cada una de las universidades las tiene, ¿no? Este, por ejemplo, es un esquema de la Universidad Católica Boliviana San Pablo que contempla, ¿no?, los principales elementos de la función. El modelo de autoevaluación y acreditación de programas académicos. Tomamos en cuenta que el objetivo es justamente, ¿no?, mejorar la calidad académica, la implantación y la preservación misma de la calidad dentro de las instituciones de educación superior. En este caso tomamos en cuenta la calidad, ¿no?, como una excepción del resultado de control de calidad científico, la calidad como perfección, que está contemplada de dos premisas, que implica una, cero defectos, y la otra, hacer las cosas bien por primera vez. La calidad vista como una aptitud para el logro del propósito en relación a la forma como un cierto producto o servicio que se ajusta a un propósito desde una perspectiva cliente y del proveedor. La calidad vista como un valor de autosostenibilidad que exige justamente, ¿no?, la misma institución universitaria, ¿no?, en base a auditorías de calidad, indicadores de desempeño, evaluaciones, autoevaluaciones correspondientes. La calidad vista desde como una transformación basada en una noción de cambio netamente cualitativo. Podría decirse que la búsqueda de la excelencia en gestión es un proceso que implica básicamente en las instituciones educativas de educación superior, tres etapas fundamentales: la autoevaluación, la evaluación por pares y la acreditación. Efectivamente, en el capítulo 3 del Reglamento General de Evaluación y Acreditación de Carreras y Programas, de los tipos de evaluación y los pares académicos de la SUBE, menciona lo siguiente: que de acuerdo a los sujetos que se evalúan se desarrollan tres tipos de evaluación: autoevaluación, o también conocida como evaluación interna, evaluación externa por pares académicos y evaluación síntesis. ¿Qué es la autoevaluación? Implica procedimientos técnicos, cualitativos y cuantitativos para la valoración de la calidad educativa de programas, ¿no? Es realizado por sus integrantes, en este caso, que deben ser reportados. Es decir, cada carrera debe realizar, ¿no?, su autoevaluación correspondiente, la situación en la que se encuentra, ¿no?, en base a parámetros e indicadores, es decir, variables, indicadores que se toman en cuenta, ¿no?, desde el estatuto. La evaluación externa por pares académicos es el proceso en el que se aplican procedimientos técnicos, también cualitativos y cuantitativos. ¿El propósito qué es? Verificar la validez y la fiabilidad del informe de autoevaluación, si efectivamente cumplen los requisitos, determinar condiciones de funcionamiento y establecer recomendaciones para mejorar la calidad del programa. Obviamente proponer su acreditación o bien la postergación de la misma, ¿no? Esto es bien importante, la evaluación externa. Entonces el comité de acreditación realiza la evaluación síntesis, ¿no?, para la presentación
ante la Conferencia o Congreso Nacional de Universidades, ¿no? Para su consideración. Entonces, el Comité de Acreditación verifica el cumplimiento de procedimientos establecidos de actividades previstas en la evaluación y evaluación externa, realizando un análisis y la consistencia de los resultados, ¿no?, del equipo de evaluación externa. Y la elaboración de este informe síntesis considera un informe de evaluación externa, con recomendaciones de los pares académicos al respecto. Por lo tanto, son integrantes del proceso de evaluación y acreditación las siguientes instancias dentro del sistema de la Universidad Boliviana: el Congreso o la Conferencia Nacional de Universidades, el Consejo de Secretarios del CV, la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación, Comité de Acreditación, Equipo de Evaluación Externa, Direcciones de Evaluación y Acreditación de las universidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la Universidad Pública de Dato le hace falta esta, ¿no?, la dirección del departamento de evaluación y acreditación. Solamente se tiene un técnico nada más, pero no se tiene un departamento especializado, como en comparación de la UNSA, por ejemplo, ¿no? La UNSA tiene una dirección, ¿no?, de evaluación y acreditación. Entonces es bien importante tomar en cuenta, a partir de la evaluación externa con fines de acreditación, los siguientes documentos, ¿no? Es decir, estamos muy bien en la autoevaluación, por lo tanto se debe tener un informe de autoevaluación, el plan de mejora, el plan estratégico de desarrollo institucional, el PDI, el currículum o los planes de estudios que contemplan justamente en marco de la carga horaria, en marco a la denominación, el título, el grado académico que se van a obtener los estudiantes. La parte de formularios de evaluación externa. La documentación esta debe ser presentada al CV en forma impresa, ¿no?, 12 ejemplares, en formato digital 6 copias, con 45 días de anticipación. Por lo cual sean previstas para la vista de la vista, ¿no?, de visto bueno de la evaluación externa misma. ¿Cuál es la búsqueda de la excelencia de la gestión? Este gráfico contempla etapas de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Es decir, ¿a través de qué la excelencia? A través de la autoevaluación, acreditación y el mejoramiento continuo, ¿no? La institución misma, justamente como procesos de autoevaluación, donde cada una de las carreras deberían de estar implementadas justamente, ¿no? La autoevaluación la que hace más aún el diagnóstico mismo de ese proceso de retroalimentación. La evaluación por pares con respecto a un proceso también de retroalimentación, ¿sí? Porque la acreditación no es en realidad, ¿no?, a partir de, hay una fecha, tiempo límite en realidad, ¿no? Y nuevamente hay que realizar la retroalimentación. Finalmente la acreditación misma, ¿no?, con la búsqueda, el mejoramiento constante en base al entorno propio. Entonces se muestra este esquema de búsqueda de la excelencia en gestión académica universitaria por autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo. Se define también la autoevaluación como un proceso analítico sintético de estudio global de la institución, de cada uno de los programas de cada, en este caso en cada universidad, ¿no? Ese análisis debe ser crítico, reflexivo, orientado a contribuir cambio, organizado mediante la adecuación y planificación desde la institución misma. El proceso entonces de autoevaluación, en el primer paso para enfrentarse a los cambios, constituye una etapa de diagnóstico, de análisis y definición de estrategias y alcanzar aquello que la institución educativa superior o programa quiere ser. Entonces el estado futuro que se quiere alcanzar a través del diseño del plan de acción. Esto lo vamos a ver justamente en la siguiente unidad, en la semana número 4, ¿no? Planes estratégicos, plan de acción, que son muy importantes y que estén trazados justamente a partir de objetivos, metas y que definan políticas, ¿no?, para transformar programas, proyectos, presupuestos enfocado a la superación y obviamente, ¿no?, de estas debilidades que existiesen dentro de la institución. Los pares académicos, en conclusión de su informe de evaluación externa, deben establecer los siguientes requisitos fundamentales. Así, en analogía con la normativa ISO 9001-2015, aquí tenemos las 10, ¿sí? La primera es las normas jurídicas e institucionales que cada universidad debe contemplar y que cada carrera también de la misma forma, en base a su estatuto orgánico. ¿Cuál es su misión, ¿no?, su visión, sus objetivos? El currículum mismo, la malla curricular, el pensum, ¿no?, en este caso el programa correspondiente a cada asignatura, ¿no?, la administración y gestión académica, docentes, ¿no?, si ya existen docentes titulares, contratados, interinos, invitados, ¿no?,
estudiantes bajo qué tipo de modalidad han ingresado, la investigación, interacción social y extensión universitaria, los recursos educativos que tiene la misma institución, la carrera, cuál es la administración financiera en base al POA, de presupuestos y la infraestructura correspondiente, ¿no? Si es adecuada o no es adecuada bajo cierto tipo de parámetros. Entonces, estas 10 son el grado de cumplimiento, ¿no? El grado de cumplimiento de recomendaciones. En realidad, para la autoevaluación son estas 10 que sí deben de cumplirse, ¿no? Hay que ver la radiografía, obviamente, en base, hay un instrumento que ya está, obviamente, ¿no? Un instrumento que ya está confiabilizado, en realidad solamente se hace el seguimiento mismo de cumplimiento de los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pares académicos después de constatar los informes de autoevaluación y la evaluación externa? Recomiendan justamente al comité de acreditación lo siguiente, ¿no? Acreditar a la carrera o programa por 6 años, sin observaciones. Si la carrera o programa está funcionando en condiciones muy óptimas, buenas o superiores y cumple con todos los requisitos mínimos de acreditación, contabilizada a partir de la fecha del informe de los pares académicos. En otro caso, acreditar a la carrera o programa con recomendaciones. ¿Qué significa esto? Que la carrera o programa está funcionando en condiciones buenas o superiores y no cumple algunos requisitos mínimos de acreditación, ¿no? Los que deben ser cumplidos en el plazo establecido por los pares académicos, no mayor a 2 años, ¿no? Es decir, hay que hacer los reajustes correspondientes de aquellos requisitos que no se cumplen en un tiempo máximo, no mayor a 2 años. Y en el otro caso, no acreditar la carrera del programa si no cumple los requisitos correspondientes, ¿no? En base a estas variables correspondientes. Entonces, ¿cuáles son estas áreas y variables e indicadores para la acreditación de carreras o programas? ¿No? Están organizadas justamente y definidas, ¿no? Se han definido justamente en una reunión técnica nacional de evaluación y acreditación del área en conocimiento, y esta área está integrada por el director de evaluación y acreditación de la institución, es decir, de la universidad, el director de carrera o representante del comité de evaluación y acreditación, en este caso, ¿no? De autoevaluación de la carrera o programa, sobre la siguiente base, en el caso, ¿no? De áreas y variables. El primer punto es la normativa jurídica institucional. ¿Qué es lo que se revisa? El estatuto orgánico de la universidad. Si está en correspondencia al estatuto del sistema de la Universidad Boliviana, ¿no? Las resoluciones que autorizan el funcionamiento de la carrera, obviamente aquellos que están aprobados bajo la RAN, ¿no? La Reunión Académica Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, ¿sí? Los reglamentos generales y específicos de la misma carrera, los manuales de organización y funciones, ¿no? Es decir, el MOF. En el punto número 2 contempla misión y objetivos, ¿no? ¿Cuál es la misión de la universidad? ¿Cuál es la misión del programa o carrera o facultad, ¿no? Los objetivos y metas de la carrera, ¿no? Si están efectivamente bien formuladas. ¿En base a qué? A las dimensiones, ¿no? Del ser, hacer, en este caso las competencias correspondientes como elementos integradores. El currículum, ¿no? Es los fundamentos curriculares, el objetivo curricular en base a competencias, cuál es ese perfil profesional de la misma carrera o programa, los planes de estudio, objetivos si están en correspondencia justamente a planes de estudio, el cumplimiento mismo de los planes de estudio, si se llega a la cabalidad, se tiene la bibliografía correspondiente, ¿no? Los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje, si están actualizados, la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuáles son estas formas, ¿no? No solamente de forma cuantitativa o cualitativa, sino puede ser mediante los 3 procesos de inicio, en el desarrollo y al final, ¿no? Cuáles son estas modalidades de graduación que la carrera o el programa contempla, si tiene justamente la documentación de las modalidades de graduación, ¿no? Por ejemplo, algunas carreras que recientemente hayan sido creadas, no necesariamente van a tener, ¿no? Un manual en este caso, ¿no? Un manual de modalidades de graduación que sí se tiene que disponerse, ¿no? Obviamente en relación a su estatuto orgánico y obviamente del estatuto orgánico de la Universidad Boliviana. Dentro del parámetro de administración y gestión académica, ¿qué es lo que se evidencia?
como es la administración académica en sí, los organismos de administración y de decisión, los planes globales por asignatura, cuál es la relación docente-estudiante por asignatura y carrera, si existe o no apoyo administrativo, resultados e impactos en base a seguimiento a titulados, número de titulados, si la carrera tiene cuántos hasta el momento o no tienen ningún titulado. Sí, esa por ejemplo son para carreras nuevas que probablemente no, por ejemplo la carrera de comercio internacional aquí de la Universidad Pública de Alto no tienen ¿no? hasta el momento titulados, ¿no? Son pocas como la carrera de física y energías alternativas, ¿no? Que han sido también carreras de, de tiempo que ya se tienen varios egresados en realidad, ¿no? Entonces no se está efectivizando por situaciones políticas que también inciden, ¿no? Docentes, en este caso, ¿qué es lo que se verifica? El grado académico de los docentes, ¿no? ¿Cuántos tienen el nivel de licenciatura, de maestría, de doctorado, postdoctorado, ¿no? Docentes según al tiempo de dedicación, ¿no? Si es horaria completa, medio tiempo, ¿no? La experiencia académica y profesional de los docentes, ¿no? Esta parte es muy importante porque la experiencia académica con relación justamente a la especialidad, ¿no? A la asignatura correspondiente que esté admitido, obviamente en correspondencia al título provisional. Admisión y permanencia y categoría docente, ¿no? Es decir, el escalafón docente, por ejemplo, ¿no? Es lo que hace falta también dentro de la Universidad Pública del Alto, ¿no? A diferencia de la UMSA, es diferente, ¿no? El desempeño docente. Dentro del ámbito de estudiantes contempla lo que es la admisión, la matrícula estudiantil, ¿no? Cuántos han ingresado, cuántos se tienen matriculados, cuántos son estudiantes regulares, estudiantes no regulares, ¿no? La evaluación de aprendizajes en relación a saberes y conocimientos mismos, ¿no? Desde bachillerato, se contempla o no cierta, cierto nivel en este caso, ¿no? Por ejemplo, dentro de los cursos preuniversitarios, prefacultativos o exámenes de admisión, suficiencia, la permanencia, ¿no? Es decir, si no existe deserción estudiantil universitaria o aún se ha mantenido, ¿sí? O ha crecido más aún la carrera, políticas de graduación, servicios de bienestar estudiantil con relación a reconocimiento de becas, ¿no? Ya sea beca comedor, beca tesis, beca trabajo, entre otros. Investigación e interacción social toma en cuenta las políticas de investigación y desarrollo científico. Esto es bien importante, ¿no? Trabajos de investigación, por sobre todo, proyectos de investigación, publicaciones de las investigaciones que sean realizadas, políticas y proyectos de interacción social universitaria. Esta es la parte más débil en realidad, ¿no? No hay muchas políticas de investigación, ¿no? A pesar de que sí existen dentro de la Universidad Pública del Alto institutos, ¿no? Que son institutos de posgrado de investigación, pero se están olvidando, no solamente lo ven como un requisito, ¿no? De presentar artículos científicos, por sobre todo docentes, pero a nivel de estudiantes es lo que se está perdiendo, ¿no? Es decir, se está perdiendo mayor incentivo, ¿no? Mayor hincapié a la investigación misma, ¿no? Son pocos en realidad los que sí realizan una investigación. Y más aún son pocos los que realizan publicaciones e investigación. Entonces debe haber otro tipo de estrategias que puedan recompensar al estudiante universitario y que a partir de ello pueda realizar mayores investigaciones, mayores propuestas en realidad, ¿no? Los recursos educativos con relación a lo que se tiene dentro de la carrera o programa, ¿no? La bibliografía, ¿no? Equipos en laboratorios, gabinetes o centros de recursos, equipos didácticos, equipos de computación, en este caso laboratorios, ¿no? Eh, la bibliografía con respecto a la biblioteca misma, ¿no? De la misma carrera, si es especializada, si tiene una biblioteca, una webgrafía, ¿no? Y entre otros. La administración financiera es otro de los elementos muy importantes con respecto a su ejecución presupuestaria, ¿no? Que están enmarcadas en el POA, ¿sí? Las políticas de asignación de los recursos y la disponibilidad de recursos financieros. Varias carreras, por ejemplo, en la Universidad Pública del Alto, desde la Dirección Administrativa Financiera, no han ejecutado, ¿no? No ha habido una ejecución
viable o factible, se podría decir, hace 5 años atrás o 6 años atrás, ¿no? Varias carreras tenían una ejecución mínima, ¿no? No llegaba más del, no sobrepasaba más del 50%, ¿no? Lo que hoy en día ya, por ejemplo, ya se ha efectuado, ¿no? Y es por eso que también ya las infraestructuras, construcciones, equipamiento se van ya acelerando más aún, ¿no? Entonces, hace años atrás, por ejemplo, no se tenía una buena ejecución presupuestaria por cada carrera, siempre se tenían justamente, ¿no? Eso también ha sido por muchas situaciones, por muchos factores, ¿no? Y es por eso muy importante, ¿no? Un equipo de gestión, ¿no? Un contador, un auditor, un economista que sí pueda, ¿no? Ayudar en los POAs correspondientes para una buena administración financiera. Desde el TGN, ¿no? El Tesoro General de la Nación, el IDH, ¿no? Y a partir del IDH también se están realizando, ¿no? Estas construcciones de infraestructura dentro de la universidad en la sede central, como también en otras sedes, en Viacha, en Achacachi, en Batalla, y esperemos que vaya avanzando más aún, ¿no? Entonces se necesita también esa disponibilidad de estos recursos financieros, obviamente a partir del HCU, la apertura misma, ¿no? En consenso, en cogobierno. Y las políticas de asignación de los recursos, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas políticas o programas o proyectos que sí pueden asignar, ¿no? A partir de algunas inversiones probablemente de fortalecimiento de ayuda probablemente a nivel internacional, obviamente en relación, y esto toma en cuenta justamente cómo las relaciones internacionales coadyuven, ¿no? Por ejemplo, la universidad allá de Bélgica, ¿no? Con la Universidad Pública del Alto, recientemente han hecho un convenio que es muy importante, concerniente a lo que son proyectos, ¿no? Proyectos de investigación transdisciplinaria. Entonces, en la gran mayoría de cada área y docentes han sido seleccionados y están justamente en este proyecto de ejecución misma, ¿no? A partir de proyectos transdisciplinarios y que también justamente la universidad y en convenio con esta universidad puedan, ¿no? Denotar y demostrar algunos elementos muy importantes, ¿no? Y a partir de eso probablemente ver más allá a partir de la acreditación misma universitaria, ¿no? Vale decir, si se pueda por lo menos lograr, ¿no? Llevar a cabo profesionales que sí pueden realizar posgrados, ¿no? A nivel de maestría y doctorado con esta universidad y que esta universidad justamente tiene, ¿no? Todo un sistema dentro de la universidad en Bélgica. La infraestructura es otro de los indicadores muy importantes, ¿no? Aulas predispuestas, ¿no? Si están en buenas condiciones o no, las bibliotecas, las salas de formación académica, laboratorios, gabinetes, centros de recursos, las oficinas y áreas de servicio, ambientes y equipos para docentes y estudiantes. Eh, Eso es lo que hacía mucha falta, ¿no? La gran mayoría, por ejemplo, de docentes dentro de esas de las asociaciones de docentes, algunos sí tenían equipos, ¿no? Equipos de computación o laboratorios, ¿no? O bibliotecas especializadas. Aún hace falta más aún esta parte del equipamiento mismo, ¿no? Tanto para docentes y para estudiantes. Las áreas de formación académica como por ejemplo laboratorios, pero que tenga obviamente laboratorios. Imagínense tener CPUs, ¿no? De esas que son muy anticuadas, ¿no? Una dual core, pero hoy en día ya se tiene, ¿no? Con la i7, i9 de la nueva generación, que obviamente puedan ser más aún de mayor capacidad, de mayor velocidad y que dentro de esa infraestructura también se contenga, se tenga el acceso, ¿no? Al internet, ¿no? Tanto para estudiantes y docentes. Creo que en la gran mayoría en la universidad se ha tomado en cuenta el Wi-Fi, ¿no? Como una estrategia de poder, ¿no? Ampliar más aún y ver cómo justamente vaya ayudando, ¿no? En la misma institución. Por otro lado, tomamos en cuenta. Entonces, esas son las 10, ¿no? Estos son los 10, los parámetros, 10 variables en realidad, ¿no? Que se toman en cuenta en base a un formulario base de evaluación y que la comisión, en este caso la comitiva, ¿no? Técnica Nacional de Evaluación y Acreditación lo ha contemplado, ¿no? Y esto está justamente insertado en el, en el modelo mismo, ¿no? En el estatuto para programas de evaluación y acreditación de carreras o programas universitarios. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre certificación y acreditación?
Bueno, la certificación está más orientada a la evaluación del grado de cumplimiento, ¿no?, de los productos o servicios, ¿no?, es decir, respecto a unas normas, ¿no? Para nuestro caso serán las normativas correspondientes, ¿no?, ISO 9001-2015. La acreditación, por otro lado, a partir de la certificación, la acreditación reconoce la competencia técnica de una organización para la realización de ciertas actividades bien definidas de evaluación de la conformidad. Entonces la certificación se concentra en los sistemas, ¿no?, como ser de las empresas y entre otros, y en el producto, ¿no?, terminado que ofrece a través de esos sistemas correspondientes. Pero la acreditación se basa en la condición, ¿no?, en la condición con la que se realiza el producto o servicio, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre certificación y acreditación. Como conclusiones, en la diversidad justamente existe, ¿no?, en un mundo globalizado, cambiante, todas las instituciones, organizaciones o empresas pueden aparecer un gran número de formas, pero en el ámbito de educación los cambios en las políticas educativas inciden directamente tanto en la gestión y los procesos de enseñanza-aprendizaje, dentro y fuera del aula, como la estructura de contenidos y las estrategias a desarrollar. Lo que hoy en día hace mucha falta, ¿no?, nuevas políticas educativas dentro de educación superior. Asimismo, como continuamente investigadores, docentes y administrativos procuran implementar procesos, técnicas educativas y herramientas que requieran de una metodología clara y precisa, establecer bases que propicien un cambio y que no se produzca al azar, ¿no?, como un resultado de construcción científica válida del beneficio propio y de la comunidad. La implementación y certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9000 constituye un gran reto, ya que implica la adopción de una nueva filosofía, una profunda transformación de la cultura laboral, de modo que se requiere de una intervención radical en la cultura social para el logro de nuevas formas de hacer las cosas que satisfagan necesidades de los usuarios, ¿no?, de ese valioso producto de la nueva economía, que es el conocimiento. Y con la implementación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9000 y 9001, por sobre todo en las instituciones de educación superior, se puede manifestar lo siguiente, ¿no? Puede contar con un sistema certificado sin existencia de una cultura de calidad en la institución, al no encontrarse una correlación significativa entre actividades para el desarrollo de una cultura de la calidad. La implementación de una estructura administrativa para la gestión misma en este caso de hacer énfasis o reconsiderar acciones de logro de un liderazgo comprometido de la gestión de calidad. Y por sobre todo, obviamente, el término liderazgo es muy importante hoy en día, ¿no?, dentro de las instituciones de educación superior. Si a partir de las máximas autoridades ponen el empeño, obviamente tratan y avanzan justamente, ¿no?, en este caso comprometidos justamente para el avance y el desarrollo mismo de la institución universitaria. En este caso lo que se quiere es justamente carreras acreditadas. Y es de vital importancia, ¿no?, que estos directivos estén completamente comprometidos, que participen activamente en el proceso de cambio organizacional, ¿no?, en el significado de la cultura de la calidad. En una institución de educación superior, los procesos claves se corresponden con las funciones sustantivas de la institución. En los sistemas de gestión de la calidad se detecta una falta de procesos relativos a las actividades académicas, pese a que existen formas aceptadas de valorar la calidad de estas actividades, que contemplan justamente mediante procesos de acreditación de programas educativos, los distintos índices de impacto científico de la investigación, la capacidad de transferencia de tecnología a sectores productivos y sociales, como el encargo social de la universidad pública. Una correlación significativa entre la definición de procesos del sistema de gestión y el proceso de implementación e indicadores del sistema de gestión de calidad en los sistemas. Es evidente que no se aplica un enfoque basado en procesos y por ende no se propicia la mejora continua en este aspecto.
Y es por ello que es necesario reorientar, reconsiderar la forma de aplicar justamente el enfoque basado en procesos que se puede medir y se puede controlar, así que también se pueda controlar y se pueda mejorar, por sobre todo, ¿no? Una mejora continua. Conocer las percepciones y actitudes y expectativas de los clientes o usuarios en relación con las actividades de una institución superior, y esto proporciona más aún oportunidades, ¿no? De tomar mejores decisiones y encontrarse en una correlación significativa de actividades. Y con esto se detecta justamente la aplicación de un enfoque orientado y obviamente para un logro, ¿no? De mejores niveles de calidad. Por tanto, dentro del ámbito, ¿no? De la autonomía de las universidades, generar un valor agregado es bien importante en el desarrollo de las instituciones. Construir un esquema de aprendizaje colectivo, pero ¿por medio de qué? De la planeación participativa, una evaluación externa, teniendo como principal, ¿no? Un beneficio principal la mejora de propuestas institucionales y por ende la mejora en resultados de sus indicadores, y de esta forma contribuyen a una mejora continua, ¿no? En la calidad de la educación superior. Por lo que es estratégico continuar con la implementación de sistemas de calidad y, en este tipo de universidad, así como también apoyar el fortalecimiento de programas dentro de las carreras, ¿no? Por otro lado, la renovación misma, dentro de la resolución de renovación de la acreditación que es emitida justamente por el Congreso de la Conferencia Nacional de Universidades, previo a los cumplimientos, y debe solicitar justamente la renovación de acreditación de carreras. Para lograr justamente se necesita la siguiente documentación. Esto es muy importante, ¿no? Para la renovación de la acreditación, ¿sí? Porque solamente está acreditada durante un periodo limitado de 6 años. El informe actualizado de autoevaluación, ¿no? El informe sobre el grado de cumplimiento de recomendaciones del proceso de acreditación anterior, el plan de mejoras de la carrera y o programa, el plan estratégico de desarrollo institucional, currículum vigente que muestre los cambios que se han producido con relación al anterior proceso de evaluación, ¿no? El currículum vigente justamente es el currículum correspondiente, ¿no? Actualizado, ¿no? Cada 5 años se va actualizando, ¿no? Las mallas curriculares según al perfil, según a la visión, a la misión correspondiente de cada carrera, ¿no? Del futuro profesional. Informe para la evaluación externa, es decir, los formularios, ¿no? Por lo tanto, las carreras y programas que no soliciten una renovación de su acreditación, ojo, es bien importante, en ese tiempo previsto, van a ser notificadas, ¿no? Por las instancias correspondientes de la conclusión de la vigencia, ¿no? Es decir, hasta ahí termina, ¿no? El periodo de su acreditación, ¿no? Y esto les va a llegar justamente a las máximas autoridades, ¿no? Ejecutivas de cada universidad, ¿no? Entonces, el sistema de autoevaluación, evaluación externa y acreditación de instituciones y programas universitarios constituye el elemento esencial. ¿Para qué? Para certificar la calidad de los procesos universitarios, ¿no? Que se desarrollen en las instituciones de educación superior y el motor impulsor de la gestión de la calidad universitaria. Bien, hasta ahí se tiene justamente el documento de la unidad número 3 y esto es bien importante, ¿sí? Como ustedes han podido ver, justamente la importancia misma, ¿no? De los parámetros esenciales con relación al sistema de gestión de calidad y, y esperemos, ¿no? Y esperemos que probablemente algunos de ustedes deben estar en alguna universidad pública autónoma que probablemente lo tomen en cuenta, ¿no? Obviamente para su acreditación, ¿no? Entonces, en esto contempla justamente, ¿no? Los sistemas de gestión de la calidad universitaria. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta al respecto. No hay ninguna. Perdón, Magíster, Sí. en esto de la acreditación de las universidades públicas, por ejemplo, las universidades tienen carreras similares
¿Existe algún estándar mínimo para las carreras que son similares? ¿De qué universidades me está hablando? Carreras, por ejemplo. Por ejemplo, la UMSA, la UPEA, digamos, tienen la carrera de administración Claro, de empresas sí, sí. y si cada cierto tiempo renuevan y actualizan la currícula, pero ¿existe algún mínimo, algún estándar mínimo sobre la currícula, digamos? Claro, es Mm, decir, cada 6 años en realidad, ¿no? Se debe realizar. mm, Pero en realidad las carreras universitarias, supongamos administración de empresas de la UPEA y administración de empresas de la UNSA, obviamente la carrera de administración de empresas de la UNSA está acreditada, ¿no? Tiene una acreditación correspondiente, pero la de la UPEA no está acreditada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Y el gran problema es justamente cumplir esos requisitos, ¿no? Y en este caso sería el requisito justamente para todas, ¿no? Estos indicadores que mm, acabo de mostrar, estos 10 principales indicadores, son para todas las universidades públicas autónomas. Es decir, cualquiera de estas, ya sea carreras de ingeniería, administración de empresas, ciencias de la educación, etcétera, deben de cumplirlas, ¿no? Todas las carreras pasan por estos indicadores de verificación, ¿no? Por estas 10 que he mencionado, ¿no? Es necesariamente, ¿no? Porque así se estipula desde el mismo, ¿no? Desde el mismo estatuto orgánico de las universidades a nivel nacional, ¿no? Ya sea la Universidad San Simón, Universidad Gabriel René Moreno, la UTO y entre otros, ¿no? Estos 10 elementos principales, ¿no? De todas estas universidades, las carreras que sean similares, administración de empresas, de la UTO, o de la UNSA, o de la San Simón, ¿no? Necesariamente, ¿no? Deben de cumplir los requisitos para ser acreditadas, ¿no? Para ser acreditadas. Y obviamente antes de una acreditación debe continuar un proceso de autoevaluación, ¿no? Y la autoevaluación corresponde justamente, y a partir de eso una buena autorización, de una buena radiografía, si evidentemente y efectivamente cumplen estos requisitos, pasa recién, ¿no? A una evaluación externa por pares, ¿no? Por pares académicos, ¿no? Que ellos tienen que contrastar si efectivamente en su autoevaluación cumplen todos los requisitos, ¿no? Ellos tienen que verificar si efectivamente cumplen o no cumplen, ¿no? Entonces aquí la autoevaluación tiene que ser a conciencia, ¿no? Imaginemos que una determinada carrera no lo ha hecho a conciencia y obviamente los pares académicos de la evaluación externa van a identificar que no cumplen ciertos requisitos. Por lo tanto, si no cumple, entonces va a haber justamente, ¿no? Para acreditar cierto tipo de carrera o programa, va a existir algunas recomendaciones, ¿no? Que deben de subsanarlas en realidad. Es la parte muy importante. Cumplimiento de requisitos, ¿no? Cumplimiento en base a estas 10 áreas en realidad, ¿no? Sea cualesquiera, obviamente, estamos hablando de un ámbito de universidades públicas autónomas. Ahora, las otras universidades, ya sean universidades privadas, tienen otra la connotación misma, ¿no? No son las mismas en realidad, ¿no? Pero necesariamente deberían cumplir también, ¿no? Porque, por ejemplo, la Católica, la EMI, entre otras, también toman en cuenta, ¿no? Como una base, un fundamento, ¿no? Para ser acreditadas. Entonces, eso es bien importante, ¿no? No importa la carrera de donde sea, la cuestión aquí es cumplir los requisitos, ¿no? Y esa ficha o esa evaluación es muy, ese test, pues, esa prueba, no muchas pasan, ¿no? No muchas carreras pasan, ¿no? ¿Por qué? Por situaciones tal vez de cumplimiento de infraestructura, tal vez no tiene infraestructura propia, ¿no? Muchas veces puede ser por los recursos educativos, ¿no? No necesariamente tienen un laboratorio, ¿no? Entonces les hace una falta de laboratorio, tanto para estudiantes o docentes, o bien docentes, ¿no? No tiene dicha universidad docentes titulares, ¿no? Por lo menos más del 50% en realidad, ¿no? Probablemente tengan menores a este, entonces no cumplen los requisitos. Entonces son esos parámetros, ¿no? Especiales se podría decir, ¿no? Que su currículum no esté actualizado, por ejemplo, ¿no? Imaginemos una currículum del año 2000, hasta hoy en día no se ha actualizado, obviamente esa carrera no va a ser acreditada, ¿no? Porque no cumple. Entonces necesariamente va a tener que ser probablemente su actualización de currículum, tal vez unas jornadas académicas que sí puedan efectivizar, ¿no? Su actualización de la misma currícula, los planes de estudio, etcétera. Entonces es bien importante, ¿no? El cumplimiento de requisitos.
Y, perdón, ¿y cuál sería la penalidad, digamos, a estas carreras que no están acreditadas? Bueno, Eh, la penalidad es la siguiente, ¿no? Si hay una determinada carrera que no está acreditada, ¿cuál es la deficiencia? Que los estudiantes, en este caso el profesional, ¿no? Supongamos el profesional de administración de empresas de la Universidad Pública del Alto, no pueda llegar en realidad, ¿no? A estudios más allá, es decir, bajo convenios internacionales, ¿no? Estándares que sí cumplen otras universidades, ¿no? Como por ejemplo becas, ¿no? Que son becas para estudiantes profesionales, ¿no? Que realizan posgrados, ¿no? Posgrados correspondientes, ¿no? A nivel de maestría, doctorado. Hacer cambios, por ejemplo, ¿no? Cambios estudiantiles, ¿no? Lo único que se pierde es esa, ¿no? Ese es el punto clave. El prestigio mismo, ¿no? De una determinada carrera. Y también emana justamente el prestigio de la misma universidad. Entonces, esas son las falencias, ¿no? Esos son los efectos más adelante en realidad, ¿no? ¿Y qué prefiere, por ejemplo, el cliente, el usuario, ¿no? Tienes un estudiante bachiller que prefiere una carrera, ¿no? Que esté acreditada en realidad, ¿no? Que tenga mayores posibilidades de acceso a otras universidades a nivel internacional, ¿no? Es por eso que muchos, por ejemplo, van, ¿no es cierto?, a carreras acreditadas y concluyen sus estudios en 4 o 5 años y hacen las postulaciones correspondientes, ¿no? A una beca postgradual, ¿no? Obviamente bajo los parámetros de un buen récord académico, que tenga justamente el tutor o el docente guía en este caso, ¿no? Que haya sido parte de su universidad, que pueda tener buena recomendación académica. Existe una serie, ¿no? de elementos para, para la misma, ¿no? Para el mismo prestigio de la institución universitaria. Gracias, Magíster. Ok, Entonces, en realidad es más por el tema del prestigio y la así es. captación de estudiantes, ¿no? Exacto, exacto. Es bien importante eso, ¿no? Por ejemplo, universidades privadas como por ejemplo la Unifran recientemente acaba, ¿no? de dotar, ¿no? la acreditación en alguna de sus carreras, ¿no? Como por ejemplo han tenido que hacer su nueva reingeniería, infraestructura, malla curricular actualizada. Son varios indicadores, ¿no? Para poder obtener, ¿no? Es una universidad privada, imagínense, ¿no? Las públicas también, como por ejemplo las carreras de medicina, en la USA, ¿no? La carrera de administración de empresas que recientemente y van las demás carreras, por ejemplo la carrera de matemática en la gestión 2019, ¿no? Se han lanzado para la acreditación misma, para el cumplimiento mismo, ¿no? De estos requisitos y a partir de eso llegar, ¿no? A los prestigios correspondientes. Y lo que el cliente quiere es eso, ¿no? Mayor prestigio, mayor brecha, mayor abertura, ¿no? Un campo abierto en realidad, ¿no? Que haya mayor accesibilidad, facilidad para estudios superiores, y a partir de eso también, ¿no? Pero las realidades son diferentes en cada una de las instituciones de educación superior. No todas obviamente son iguales. No todas tienen la misma condición, ¿no? No todos tienen el mismo presupuesto, ¿no? Si comparamos la UNSA con la UPEA, por ejemplo, la UNSA tiene mayor presupuesto que la de la UPEA, ¿no? A diferencia justamente de la cantidad de la población vegetativa, ¿no? Universitaria, ¿no? Donde mayormente saca provecho la Universidad Pública será por el ¿no? Recursos propios, ¿no? A la hora de ingresar, ¿no? Cierto estudiante bachiller a la universidad, ¿no? Por recursos propios, ¿no? Es por ello que también contempla en base a costos, ¿no? Costos de venta de timbre, de certificaciones, ¿no? Copias legalizadas de título de bachiller, que ingresos que sí puedan también, ¿no? En este caso coadyuvar a la misma proyección, infraestructura, equipamiento y muchas necesidades que tiene la universidad, ¿no? Entonces a diferencia de la UNSA, por ejemplo, si ustedes han visto los récords en este caso de admisión estudiantil, la gran mayoría se postula, pero obviamente son caras, ¿no? Son caras las postulaciones, ¿no? Que yo sepa, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, hace tiempo, estoy hablando hace 10 años atrás, correspondía, ¿no? Un ingreso de 700 bolivianos, el depósito, ¿no? Para la postulación misma. Ahora creo que ha subido un poco más, ¿no? Las realidades ya son diferentes. A diferencia del UPEA, ¿no? Son diferentes, ¿no? El mismo costo del pago de matrículas
y entre otros elementos. Entonces, cada institución tiene, ¿no?, sus peculiaridades. Ok, Magíster, buenas noches. No me ha buenas noches. quedado claro si los procesos de acreditación son voluntarios o son obligatorios en las universidades privadas. En realidad son voluntarios, ¿no? En la gran mayoría, ¿no? Son voluntarios, pero una universidad privada, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Quiere mostrar que las carreras que tiene y contempla en esta universidad son acreditadas, ¿no? Mayormente las universidades privadas buscan esta, ¿no?, la acreditación misma, ¿no?, la acreditación a nivel internacional. ¿Y, y para qué? Para captar justamente mayores clientes, usuarios en realidad, ¿no? Y que obviamente estos clientes y usuarios pueden en realidad, ¿no?, pagar, ¿no? No es lo mismo pues una universidad privada que una pública, ¿no? Imagínense un estudiante y obviamente, ¿no?, hay diferencias abismales, ¿no? La gran mayoría de las universidades privadas son de gente, ¿no?, que sí tienen más recursos económicos, mayor disponibilidad, que sí pueden efectuar, ¿no?, los pagos correspondientes, ¿no?, mes tras mes. Pero un estudiante universitario de una universidad pública no necesariamente, ¿no? Entonces ahí también va a depender mucho también de los rangos, ¿no? Por ejemplo, la puntuación mínima de aprobación, una privada asciende, ¿no?, mayor a 66 puntos o 71, eso ya depende mucho también cómo vayan definiendo, ¿no? Entonces, mayormente las universidades privadas buscan esta acreditación, ¿no? ¿Para qué? Para hacer el marketing correspondiente, ¿no? Para captar más estudiantes en realidad, ¿no? Que yo recuerde, por ejemplo, la EMI, hace tiempo eran pocos estudiantes en realidad, ¿no? Pocos postulantes en sí, ¿no? Pero hoy en la actualidad ha crecido mucho, ¿no? Ya tiene 2 sedes, ha crecido bastante en realidad, ¿no? El crecimiento vegetativo, ¿no?, de estudiantes, ¿no? Porque tienen algunas carreras también, ¿no?, acreditadas. Entonces, eso también le da realce, la acreditación misma, el prestigio mismo de la institución. A eso va contemplado, ¿no? A eso va contemplado. Y eso depende mucho de las máximas autoridades de cada institución. Muchos buscan justamente, ¿no?, probablemente una mejoría más que todo, ¿no?, dentro de su institución, el prestigio por sobre todo. Que otros, eso ya depende mucho también, ¿no? Y obviamente no es que sea obligatorio, ¿no? Pero aquellas carreras y universidades que sí desean lo logran, ¿no? Por el prestigio, por la certificación, más aún en esta, ¿no? Y estar dentro de los rankings, ¿no? Dentro de los rankings de universidades, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Si ustedes buscan dentro de Google, ¿no?, el ranking de universidades a nivel internacional, a nivel latinoamericano, fíjense dónde se encuentra, por ejemplo, la UMSA. La católica está más hacia abajo, imagínense, ¿no? A pesar que con las condiciones, los años que hayan transcurrido, la experiencia, etcétera, ¿no? Creo que está en el número 178, algo por ahí, 168. Entonces, dentro del ranking de universidades estamos muy lejos en realidad, ¿no? Para eso también nos sirve, ¿no? Para denotar justamente, ¿no?, el prestigio de la institución misma. Magíster, buenas noches. Muy buenas noches. Magíster, una consulta. Estoy con mi señal medio mal, pero espero que me logre entender la duda que tengo sobre el sistema de créditos que Ya. está dentro del área curricular. No, si para hacer la acreditación dentro del área 3, que es la curricular, tenemos que presentar el diseño curricular actualizado de acuerdo a lo que se requiere también de lo que dicen la RAN y todas las sectoriales y todo ello. En el documento del 12º Congreso, si no me equivoco, estaba ya la implementación del sistema de créditos, lo cual no le entiendo muy bien. Quisiera, por favor, si es que me podría explicar y cuáles son los beneficios de contar con un sistema de créditos y cuál no. Por favor, Muy bien. magíster. Bueno, en la décimo segundo Congreso de Universidades toma como normativa, ¿no?, el sistema de créditos, ¿no? A nivel, por ejemplo, de posgradual, un diplomado mínimamente cuántos créditos debe contemplar, ¿no? Mínimamente, para ser, en este caso, avalados, reconocidos también, ¿no? Esa es la situación importante, ¿no? Cuántos créditos en realidad debe cumplirse, ¿no? No debe ser ni mayor, no debe de exceder, ni debe ser menor al valor estipulado, ¿no?, de los créditos correspondientes. Con respecto a la maestría, de la misma forma, de los de doctorado, mínimamente, ¿no?
¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, en otras instituciones, ha habido una universidad que no voy a mencionarla, que sí han hecho justamente, ¿no? Posgrados, ¿no? A nivel estilo combo, en realidad se podría decir. Es decir, se tenía justamente un doctorado, pero tenía una maestría intermedia, ¿no? Entonces dificultaba esto justamente, y la CUV ha observado en realidad, ¿no? Ha observado este programa doctoral porque no cumplían los requisitos mínimos de los créditos, ¿no? Que deberían de cumplirse, ¿no? Por ejemplo, habían postulantes a nivel licenciatura y que sí podían optar al doctorado, es decir, un doctorado no, si hacemos una sumatoria de tiempos, ¿no? Una maestría mínimamente el avance curricular es de 2 años, y en el tercer año ya obviamente se gradúa, ¿no? Un doctorado en este caso son 3 años en realidad, ¿no? Y en el cuarto año ya también, si es que defiende su tesis, lo logra en realidad, ¿no? Entonces hacemos ahí justamente una sumatoria de tiempos, 2 años más tres, casi 5 años y más, ¿no? Se podría decir, a nivel, ¿no? De maestría y doctorado. Pero imaginemos que tenga un postulante, ¿no? Licenciatura, se postula, pero no va a cumplir estos requisitos, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? El no cumplimiento de los créditos. Entonces, necesariamente, ¿qué ha ocurrido? Que estos postulantes de posgrado tenían que mínimamente, ¿no? Completar esa carga horaria faltante, ¿no? De los 2 años, ¿no? Ya que no tenían la maestría, a pesar que tenían una maestría intermedia. Y por esas situaciones la CV, ¿no? La CV ha tenido que observar, los ha observado en realidad, ¿no? Desde el mismo título que se obtiene, ¿no? Si de grado de doctor mínimamente se necesita que tenga, contempla justamente, ¿no? El grado de magíster, ¿no? Pero si no lo tiene, entonces era imposible, ¿no? Entonces eso también ha sido algunas deficiencias, algunas peculiaridades que sí tienen, ¿no? Efectos a posterior, y que obviamente se deben también, ¿no? Actualizar la malla curricular en base a, a los cursos a los programas de posgrado en relación a, ¿no? A maestría, supongamos, en investigación científica, ¿no? Si es en educación superior y entre otros. Entonces los créditos son bien importantes, el cumplimiento de créditos, ¿no? Que está estipulado justamente, ¿no? Eh, Esa es la parte muy importante, ¿no? Para no llegar a estas situaciones penosas, ¿no? Y de que imagínense que se hayan postulado un doctorado, pero le va a faltar, ¿no? Los créditos en realidad, ¿no? Ahora depende mucho también de la siguiente situación. Hay doctorados, por ejemplo, en el doctorado en la UMSA, en la UPRI en Derecho y Ciencias Políticas, hay doctorados que sí tienen, ¿no? Los créditos correspondientes, pero que están comprimidos en realidad, ¿no? Es decir, tienen mayor exigencia, ¿no? Por ejemplo, los cursos mayormente pasaban los fines de semana, ¿no? Imaginemos viernes y sábado, ¿no? Y entonces se contemplan ahí según a 2 años, ¿no? Pero el doctorado mismo, por ejemplo, ya los comprime, ¿no? Es como decir, pasar clases de lunes a sábado en realidad, ¿no? Es decir, se van pasando más cursos, más horas en realidad, ¿no? Entonces va ahí justamente el cumplimiento mismo de los créditos, ¿no? Los créditos correspondientes. Entonces, esa es la parte muy importante, ¿no? El cumplimiento de la carga horaria, ¿no? Si es de 1600, 2500, 4000, 6000, etcétera, según a lo que se estipula, ¿no? En el estatuto de la Universidad Boliviana, ¿no? Eso es bien importante, porque en base a eso verifican, ¿no? Evalúan, ¿no? Para ciertas situaciones, ¿no? Tal vez para hacer algunos cargos jerárquicos de la misma institución, lograr ser parte de la confederación, etcétera. Es decir, para esa situación los revisan, ¿no? Si X profesional, doctor o magíster cumple, ¿no? Tiene y está evaluado, tiene la carga horaria correspondiente, etcétera. Entonces son varios elementos para esa situación, ¿no? Más adelante en realidad, ¿no? Que aquellos profesionales sean parte, ¿no? De cierta directiva, de cierta comitiva, que sea parte de la confederación misma o del congreso, entre otros elementos y otros requisitos que se manifiestan, ¿no? Dentro del estatuto. Magíster, pero en relación a la implementación del sistema de crédito solamente a nivel licenciatura, dentro del documento del 12º Congreso nos muestra, por ejemplo, para los grados académicos a nivel licenciatura, creo que es un máximo de 6000 horas, ¿no? Académicas. Así es.
y- pero no nos muestra el sistema de crédito, o sea, cuántos créditos tendría que tener, digamos, una carrera a nivel licenciatura. Eh, Y no sé, Magista, también dónde podría encontrar quizás información, tengo curiosidad para sobre este punto, tal vez usted me ok, podría ayudar con sí, sí, no, no hay ningún problema. Yo le voy a pasar la documentación de cuánto equivale un crédito, ¿no? En horas. Hay un artículo que menciona en el estatuto mismo, ¿no? Ahorita no lo tengo a la mano, pero lo voy a buscar y se lo voy a pasar el dato correspondiente, ¿no? A nivel de licenciatura. Porque hay licenciaturas, por ejemplo, que solamente cumplen 4 años, ¿no? 4 años de licenciatura. Y hay otras que son de 5 años, que hasta hoy en día se mantienen, ¿no? Entonces, ese cumplimiento también de requisitos es bien importante, ¿no? Y que esté avalado y que esté aprobado mismo, por la misma CV, ¿no? Eso es bien importante. Ahorita no lo tengo a la mano y se lo voy a dar una revisada y le paso, ¿no? Creo que la anterior por unidad, favor, creo más. que en la anterior unidad estaba, ¿no? En la unidad número 2 no sé si lo han visto. En la unidad número 2 se mencionaba, no sé si lo he visto ahí, algo por ahí, con respecto a lo que es esto de la carga horaria correspondiente. Creo que no lo tengo ahí. Pero está en el estatuto, no sé dónde lo he visto, sí tiene, ¿no? Hay un equivalente. ¿Cuánto necesariamente debe de Eso es lo que cumplirse, ¿no? yo busqué justamente, Magíster, y solamente hace mención, sí, a la cantidad. Por ejemplo, una hora académica creo que son 45 minutos. Ya, Entonces, digamos, 90 minutos hacen un crédito, digamos, ¿no? Pero no claro. así una tabla así como las que nos muestra para los grados académicos a nivel licenciatura, técnico superior y demás, las que nos mostró ahora en esta clase, ¿no? Sí, sí, sí. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, no sé, lo he visto, pero no. Lo voy a buscar y le voy a ir indicando. Y si desea en un video más, lo voy a hacer la grabación correspondiente. ¿En qué consiste esta parte de cargas horarias, ¿no? El cumplimiento mismo. No lo tengo, no está en la unidad número 3, pero lo he visto en el estatuto orgánico. En una parte, es que es muy amplio también el contenido, ¿no? Sí, muy amplio, Magíster, muy amplio lo que es la acreditación al menos y cumplir con cada uno de los requisitos que hace mención a los 10 formularios. Sí, son varios en realidad, son varios. Pero el mismo documento del segundo congreso de universidades también lo he subido en la plataforma. Creo que ahí lo he denotado, esto de la carga horaria, pero no sé en qué artículo se encuentra, ahorita lo estoy buscando. Lo que quiere saber es cuántos créditos tiene una licenciatura, Sí, ¿no? exactamente, Esa es la Magíster, pregunta, para... ¿no? Ah, sí, eso para un grado de nivel licenciatura, así como le dije, 6.000 horas tenemos que cumplir para nivel licenciatura según el reglamento, ¿no? Ah, ya, ya, De ya. 6.000 horas, ¿no? Entonces, a nivel de créditos, ¿cuánto sería para nivel licenciatura? Esa, Solamente hacen una esa regla de tres, ¿no? ¿Cuántas horas en realidad tiene la licenciatura? ¿Cuántas horas son? 6.000 horas Ya, académicas, son seis menciona. mil horas académicas, ¿no? seis Ujú. mil horas académicas. Ahora, ¿un crédito equivale a cuánto? Eso es mi duda en este momento, Bajisa, no me acuerdo si lo leí en algún momento, pero no lo entendí, así Sí, para serle sincera, no entendí, es por hay eso que que... hacer una regla de tres simples nada más. Es decir, supongamos que un crédito equivale a 60 horas, etcétera, ¿no? Académicas, Ujú. ¿sí? 60 horas académicas. Entonces usted quiere saber cuánto equivale justamente a 6.000 horas, ¿no? En créditos. Entonces hace una regla de tres simples, ¿no? Y hace el producto correspondiente. Esa es la equivalencia, ¿no? A ver, me explico. Aquí le voy a dar un ejemplito. Sí, y Ahorita el no lo valor tengo. de las...
de las horas académicas en relación a los créditos. ¿Sabe usted, magíster, cuántas, un crédito, cuántas horas académicas corresponde? Creo que son 60 o 65, algo por ahí está. No sé, no tengo el dato ahorita, pero Ahí la está. idea es lo siguiente. Ahorita no tengo Ya. el dato, ¿no? Supongamos que yo quiero saber X, ¿no? Que contempla 6.000, ¿no? Ahí está, 6.000 horas académicas. 6.000 horas académicas. Y yo sé que, supongamos, son 60 o 65, algo por ahí, aproximados, un ejemplo nada más, horas académicas, ¿no? Esto Hay una equivale, compañera nos ayudó, creo, magíster, equivale en el chat. a un crédito, ¿no? ¿Cuánto es? Si me podría... Un crédito, dice 30 horas de trabajo presencial y no presencial durante 20 semanas, que es un Ya, semestre, y ya, un crédito es 40 horas académicas 40. teórico-prácticas. 40, porque hay distintas carreras, ¿no? Ujú. Hay carreras prácticas y carreras que no necesariamente son prácticas, ¿no? Son más aún teóricas. Por ejemplo, un crédito, ¿no? 40 horas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero determinar? ¿No? Ah, ¿Cuánto ya. equivale exactamente? Entonces, aquí tú haces una regla de tres simples. Lo único que haces es X multiplicar, en este caso, ¿no? Las 40 en realidad, ¿no? Va a ser uno por 6.000, ¿no? Un crédito, ¿sí? Un crédito por 6.000. Y este 6.000 es lo que haces justamente, ¿no? La división, ¿no? Por horas académicas entre 40, ¿no? Ahí está, 40 horas académicas. Ahí ya vas a tener justamente en la misma división, ¿no? Ujú. ¿Cuánto te da el resultado? 6.000 entre 40. Más o menos 150, ¿no? Aproximadamente 150 exactamente, ¿no? 150 créditos, ¿no? Sí, Entonces exactamente. 6.000 equivaldría, ¿no? Horas académicas a 150 créditos, ¿no? Más o menos es la idea para hacer el cálculo, ¿no? Si el otro cambia, por ejemplo, ¿cuánto me dijo? 60. Y eso depende mucho, ¿no? De las carreras. Hay algunas carreras que sí son prácticas y otras son teórico-prácticas, son distintas, ¿no? Los créditos, ¿no? Las cargas horarias correspondientes, ¿no? Es decir, más se abocan a la práctica, como por ejemplo en medicina, ¿no? En odontología, son más carreras más prácticas que teóricas, ¿no? Como por ejemplo carreras de sociología, antropología, educación, etcétera. Exacto. Entonces depende mucho de eso, ¿no? Depende mucho de eso. Ahí pero tiene la idea más o menos, ¿no? Entonces, del cálculo correspondiente. Bueno, está bien, gracias, magíster. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y ya tenemos ahí también tomado en cuenta, ¿no? La asistencia misma. Aquí saber, podría explicar sobre el sistema de créditos en Bolivia está siendo opacadas, ¿no? Aplicando las universidades. Eso era, ¿no, Patricia? Ah, ¿Sí? sí, 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 ¿no? magíster, es mi, Ah, ya. era mi pregunta primera mal escrita, luego ya lo modifiqué. Ok, Gracias, magíster. bueno, ok. Muy buenas noches a todos. La tarea número 4 la voy a habilitar el día de mañana, no lo tengo ahorita. Solamente está el foro, está este video correspondiente que lo estoy grabando y hay un video en el foro, ¿no? Hay que ver el videíto, corresponde justamente a la normativa ISO 9001-2015. Y la pregunta es identificar las principales características, ¿no? De esta normativa ISO 9001, ¿no? 2015. Hay un video que está adjunto, como también está un documento si se desea fundamentar algo. Solamente es una pregunta y responder, ¿no? Características principales, nada más. La tarea el día de mañana lo voy a habilitar para esta semana número 3. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, magíster. Buenas noches. Gracias.
Buenas Muy buenas noches, magistrado. Muy buenas noches.